Eureka, tu programa de divulgación científica. Destapamos los interrogantes que más te interesan. Eureka, los jueves a las 10 de la noche. Y en reposición, los sábados a las 8 de la tarde y los lunes a las 10 de la mañana. Eureka, el programa de divulgación científica de Radio Universidad de Salamanca. La ciencia, una búsqueda permanente por comprender el universo y todo lo que hay en él. Dirigido por Guillermo Sánchez. Eureka, los antibióticos, el riesgo de morir de éxito, Proyecto Micromundo. Antes de la disponibilidad de antibióticos, las infecciones bacterianas graves como la neumonía, la meningitis, la tuberculosis y muchas otras eran incurables o muy difíciles de tratar. Incluso las intervenciones quirúrgicas de cualquier tipo podían llevar a una infección incurable. El descubrimiento y, sobre todo, la fabricación masiva de antibióticos desde mediados del siglo XX permitieron hacer frente a las infecciones bacterianas salvando millones de vidas. Sin embargo, el uso excesivo o inadecuado de antibióticos ha llevado al desarrollo de bacterias resistentes a los antibióticos. De seguir la tendencia en pocos años, los antibióticos podrían ser inútiles frente a ciertas infecciones. Para concienciarnos de este problema y fomentar la vocación científica, se ha creado el proyecto Micromundo, en el que participan el Instituto de Biología Molecular y Genómica, el CSIC y la Universidad de Salamanca. En este programa de Eureka contamos con dos jóvenes miembros de este proyecto. Buenas tardes o buenos días o incluso buenas noches, según nos oigáis. Ya sabéis que emitimos en FM por el 89.0 en Salamanca, en Radio USAL FM. Somos Radio Universidad de Salamanca. Nuestro programa es Eureka y lo que hacemos es divulgación científica. Y hoy tenemos con nosotros a dos jóvenes investigadores que también hacen divulgación científica. O sea que tenemos aquí los continuadores, incluso se lo harán mejor que nosotros seguramente. Por empezar, tenemos a Ramiro Morán, un biólogo de la Universidad de Salamanca. Ahora está en el posgrado, un máster en evaluación y desarrollo de medicamentos y está ahí dentro del Instituto de Biología Funcional y Genómica. Por otro lado, tenemos también a María Lorenzo Sánchez, que ya ha iniciado su doctorado. Y ahora ambos están involucrados en un proyecto que se llama Microcosmos y que no es la primera vez que lo traemos aquí a Radio USAL, porque creo que ya es la sexta convocatoria. Básicamente, nos lo van a contar ellos, pero yo por recapitular, vamos a hablar de antibióticos y de un problema de los antibióticos. Yo creo que los antibióticos, y eso vosotros, si queréis, me podéis cortar en cualquier momento, es quizás lo que más ha salvado en la humanidad como medicamento. Yo creo que los antibióticos, de forma genérica, lo que más ha contribuido a la lucha contra la enfermedad, básicamente contra las enfermedades bacterianas. Y bueno, el cambio fue radical cuando los antibióticos se empiezan a usar en torno a 1942-43, sobre todo en plena Guerra Mundial. Y hay una película que es poco después de la Primera Guerra Mundial que pone esto de manifiesto, que es El Tercer Hombre. Si no la habéis visto, yo la recomiendo mucho porque precisamente trata este tema en un momento que los antibióticos eran muy escasos y eran objeto de trapicheo, incluso de contrabando. Afortunadamente, la situación ahora no es así. Pero la situación ahora, paradójicamente, es que los antibióticos pueden morir de éxito. Y eso nos lo vais a contar vosotros. Bueno, quizás conviene... Bueno, ¿qué es un antibiótico? El que quiera explicarlo, empieza. Sí, sin problema. Bueno, muy buenas. Gracias por tenernos hoy aquí. Y bueno, pues un antibiótico es cualquier molécula que es capaz de matar a las bacterias, ¿vale? Nosotros la utilizamos con ese fin. Son moléculas que originalmente, como veremos luego, se encontraron investigando acerca de las bacterias, las cuales son las principales productoras de este tipo de moléculas.
Y bueno, como digo, nosotros las utilizamos en nuestro beneficio para tratar infecciones de este tipo, bacterianas, muy importante ese matiz. Y bueno, por decir un poquito, pues la naturaleza de estas moléculas nos permite luchar contra las bacterias de distintas maneras. Pueden atacar a la pared de la célula bacteriana, pueden impedir que esta célula tenga descendencia, de manera que la infección también se para. En fin, hay muchos mecanismos de acción distintos. Todos en algún momento, la mayoría de las personas en algún momento hemos sido tratados con antibióticos. Sí. Eso no sé si el 100%, pero en el mundo occidental casi el 100%. Hay un aspecto muy curioso y como aquí hacemos divulgación científica, quizás conviene, tú misma puedes comentarnos, María, un poco la historia. ¿Cuándo se descubren los antibióticos y cómo se descubren? La verdad es que hay una palabra para el descubrimiento de los antibióticos que siempre mencionamos, que es serendipia, que es encontrar algo por casualidad, y muchas veces en los laboratorios, cuando algo se nos contamina con algún hongo o con algún organismo que no es con el que estamos trabajando, tiramos la placa. Pero en 1928 Alexander Fleming vio una contaminación en una de sus placas y resultó que esa contaminación era Penicillium. Y lo que vio es que la bacteria con la que él trabajaba estaba, no podía crecer cerca del hongo. Entonces eso fue una observación bastante acertada y que permitió los posteriores estudios por otras personas, como por ejemplo Florey, que trabajaba por aquel entonces en el estudio de la lisozima para matar a las bacterias, y el descubrimiento de la penicilina les llevó a plantearse si podían producirla en masa. Y junto con Chain y con Hadley, lo que lograron fue purificarla, y a partir de entre el 41 y el 42 comenzaron con los ensayos clínicos. Al principio se encontraron con algún problema porque, igual que todos los medicamentos, cuando purificas un compuesto puede tener ciertos residuos tóxicos que tuvieron que trabajar junto con otros científicos, porque al fin y al cabo la ciencia es un trabajo en equipo. Y lograron purificarla y fueron a América, ya que Reino Unido se encontraba por aquel entonces en guerra y no se lo podía permitir, a trabajar más en el compuesto, no solo a purificarlo y mejorarlo, sino a encontrar otras cepas de Penicillium que fueran más potentes. Y de esta forma se salvaron muchísimas vidas durante la Guerra Mundial. Yo creo que es importante lo que has apuntado. El pensamiento popular todo el mundo le atribuye a Fleming, y realmente Fleming efectivamente se da cuenta de que en torno a los hongos las bacterias mueren, pero no es capaz de hacer nada más realmente. Es decir, eso es una cosa que es poco conocida. Él realmente nunca llega a utilizar la penicilina como medicamento. Y efectivamente, como tú bien has apuntado, es Florey y Chain los que se dan cuenta de los que siguen investigando, porque Fleming ya había desistido por la dificultad de fabricarla, lo inestable que era. Y hay un caso que a mí me gusta mucho, que es el de Albert Alexander. Albert Alexander, si lo quieres contar, o te lo puedo contar yo. Albert Alexander es la primera persona que es tratada con penicilina. No es Fleming quien lo trata, sino que por primera vez se presenta esta persona, que hay cierto sobre por qué resulta por qué tiene una infección, da igual la causa. Caso que esta persona nunca a nadie se le había ocurrido, era un producto de laboratorio, la penicilina, bueno, lo que después se convirtió en el medicamento penicilina, el Penicillium, ¿no? Y esta persona la tratan, pero acaba muriendo, mejora, pero acaba muriendo. ¿Por qué? Porque no había suficiente cantidad, que es uno de los graves problemas al principio para fabricar la penicilina. Uno de los graves problemas era la dificultad de fabricarla. Y esto, tú lo acabas de resumir, es que efectivamente el primer objetivo es conseguir hacer un medicamento. Una cosa es un producto de laboratorio y otra cosa es algo que funcione y además que se pueda producir en cantidades industriales.
primer lugar, se consigue que funcione. En Inglaterra se llegan a tratar hasta 5 con gran esfuerzo. Hay un grupo de primeros de 5 personas que son tratadas y se recuperan, pero claro, se dan cuenta que para obtener penicilina las cantidades son microgramos y necesitan cantidades sustanciales, y efectivamente ahí es donde América entra en acción, y en particularmente Florey en América y Hadley son los que consiguen relanzar este tema, y sobre todo el aspecto industrial que lo hace Andrew Moyer. Y yo creo que es bueno que seamos conscientes de que frecuentemente la investigación es producto de equipos, y que al final, como se suele decir, el que aparece como inventor es el último que le ha puesto el nombre. Aquí hay toda una historia de por qué Fleming acaba acaparando el nombre, cuando realmente es una parte del engranaje. Sí, él abandonó, pero hubo otros que continuaron y acabaron convirtiendo. O sea, yo creo que es muy instructivo este inicio, porque también nos están diciendo de lo que es la ciencia en general, y lo que tú acabas de la serendipia, que es algo fundamental en la ciencia. Y eso no ocurre solo en este caso, hay infinidad de casos donde se está investigando una cosa y después aparece otra. De eso la importancia de la investigación básica, que a veces están en una línea y de hecho tú que estás en el doctorado y tú que lo empezarás pronto, pues probablemente tu doctorado no serán los objetivos que tú inicialmente empezaste, sino que irás derivando en el transcurso de eso. Hemos hablado muy bien de los antibióticos, del primer antibiótico que hubo, pero resulta que el uso y abuso de los antibióticos nos ha llevado a una situación paradójica, y es la que quiero que nos comentéis. Es la resistencia que tenemos a los antibióticos. ¿Cómo se genera la resistencia? ¿Y hasta qué grado esto es un problema? Pues es muy interesante, porque aunque nosotros en la sociedad lo oímos tanto en la calle y decimos, es algo que la hemos liado nosotros, la resistencia, bueno, pues el concepto de resistencia a los antibióticos es un proceso natural, ocurre desde que hay bacterias y ocurre a diario, y es un poco la misma selección natural que Darwin describe para la evolución de las especies, pues es lo mismo pero un poco en miniatura, porque bueno, la resistencia no consiste en otra cosa que es, dada una población dada de bacterias, pues todos los miembros de esa población tienen diferencias entre ellos sutiles, como nosotros, que unos tenemos el pelo rubio, unos más largo y otros saltamos más alto y otros pues nos enfermamos más rápido. Pues a las bacterias les pasa lo mismo. Entonces, en esa población va a haber bacterias que, respecto a un cierto antibiótico, que recuerdo son productos que las mismas bacterias generan para competir entre ellas, pues va a haber algunas que sean un poquito más sensibles que otras. De manera que, al exponerse todas a ese mismo antibiótico, las más sensibles van a morir al principio. Entonces, las que tienen esa resistencia, digamos, son las que van a quedar y las que van a poder dejar descendencia, proliferar, y ese carácter se va a fijar. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros con el uso irresponsable, digamos, de los antibióticos? Acelerar ese proceso. Eso es algo que, como digo, ocurre a diario, pero nosotros lo aceleramos y hacemos que sea a un ritmo muy, muy rápido. De manera que al final un mal uso, como por ejemplo un mal uso de los antibióticos, es que si el médico me ha dicho que me lo tome 5 días, pues yo como al segundo ya me empiezo a sentir bien, digo, pues ya no me tomo más. Eso es un mal uso. ¿Por qué? Porque con esos 2 días a lo mejor hemos matado a esas bacterias que, como digo, son más sensibles. Pero la dosis está calculada para que en los 5 acabe con toda la población de bacterias que me está generando una enfermedad. Y es muy importante acabar el tratamiento por eso. Porque las otras, si no, se van a acabar haciendo más resistentes. Efectivamente, van a proliferar, sí, y al final la especie van a quedar esas, las resistentes. Lo que acabas de explicar es lo que es el mecanismo fundamental de la vida, que es la selección natural, que no aplica solo en los animales superiores, sino que aplica a todos los niveles. Y yo también hago aquí una puntualización, porque me gusta sacar los nombres de personas ocultas. Y, por ejemplo, es Alfred Wallace. Es decir, la selección natural realmente es un descubrimiento de Charles Darwin y de Alfred Wallace. Alfred Wallace, un desconocido para mucha gente, y es una historia también muy bonita.
cómo él contribuye a la vez a la selección natural, al descubrimiento de la selección natural. Y en una situación así, ¿qué esperamos que ocurra en el futuro? Si cada vez vamos siendo más resistentes a ciertos tipos de antibióticos, ¿cuál es el futuro? La verdad es que tras la pandemia que hemos tenido podemos pensar perfectamente qué implicaciones tiene para la sociedad que haya enfermedades que no se puedan controlar o que no se conozcan, o en este caso no es un virus que viene que está aquí y nos está amenazando, no, es que es un conjunto de bacterias que crean determinadas enfermedades, cada una de ellas, porque cada una es de su propia naturaleza y no tenemos el arma que va contra ellas. Entonces, podríamos esperar no solo el componente sanitario, que es muy importante y creo que es el más grave, sino también un componente económico y político, porque al final cada uno obramos desde nuestro país, pero al final las medidas se tienen que tomar no solo de forma local, también global, ya que todos nos estamos afectando entre todos con nuestras prácticas. Viajamos continuamente. Ahora efectivamente. Bueno, tú has matizado, yo lo estamos matizando y estamos insistiendo mucho que los antibióticos son contra las bacterias, no nos valen contra los virus. Lo hemos dicho y es conveniente que quede muy claro. Y ahora, si nos estamos haciendo cada vez más resistentes a los antibióticos, imagino que hay antibióticos específicos para cada tipo de bacteria, conjunto de bacterias. Efectivamente, hay dos tipos de tratamiento. Los tratamientos con antibióticos de amplio espectro que pueden ir contra varias bacterias, pero claro, no son tan específicos. Entonces, ahí no solo estás perjudicando a la bacteria patógena, sino también a tu propia microbiota, porque es importante que la gente sepa que no todos los microorganismos, en concreto las bacterias en este caso que estamos hablando, son perjudiciales para nuestra salud. Y cuando vamos al hospital por algún motivo de salud, muchas veces es mejor un antibiótico de espectro reducido que vaya solo contra ese microorganismo. Pero claro, aquí se presenta la dificultad de que eso no es siempre posible y de que hacer un cultivo para cada persona por cada motivo que vaya es muy complicado. Entonces, siempre lo primero que se dispensan son antibióticos de amplio espectro. Y ya a medida que la persona va avanzando en la enfermedad, ya se van haciendo más estudios. Sobre todo a los que están en los hospitales, el estudio es mucho más profundo y hay antibióticos que no se usan todavía y que se tienen como último arma por si acaso los demás no han funcionado, y son muchas veces los antibióticos que se descubren nuevos, porque es también una larga historia. Has apuntado una palabra muy bonita y poco conocida, la microbiota. De nuestro peso, una cantidad nada despreciable, no sé si de kilos estoy hablando. Realmente somos multitud. Hay un libro muy bonito que su título es Somos multitud. Realmente una persona no es una persona, es un individuo formado por millones de individuos que si esos desapareciesen, incluso en nuestra propia boca, desapareceríamos. Es decir, somos realmente como un super ser formado por millones de individuos y nosotros somos casi el ente que los representa de alguna manera. Sí, hay un dato que a mí siempre me ha gustado mucho. Está más que demostrado que de todas las células que hay en nuestro cuerpo, la mayoría, o sea, muchas más de las que nosotros tenemos son células de microorganismos. Sí, es una cosa. Bueno, y ahora vamos a dar un cambio para hablar de lo que vosotros estáis ahora mismo en el proyecto que estáis en la 6ª edición. ¿Qué es el proyecto Micromundo? ¿Nos lo queréis contar? Sí, hombre, claro, cómo no. Pues Micromundo, bueno, nosotros es la vertiente, vamos a decir, salmantina, pero Micromundo es un proyecto a nivel internacional que hace unos años pues se bautizó y claro, como surgió en Estados Unidos, el nombre original del proyecto no es Micromundo, es Small World Initiative, ¿vale? Pero bueno, hace unos años ya lo trajimos a España y en concreto a la Universidad de Salamanca. Y es un proyecto que básicamente mezcla dos cosas. Mezcla un poco la divulgación, la ciencia ciudadana, por lo cual nos permite divulgar de todo esto que estamos comentando, de la importancia de las resistencias. Y además tiene una parte que es puramente práctica, que luego os comentamos también, en la cual se lleva a cabo una de las estrategias que hay para combatir un poco, digamos, la resistencia a los antibióticos, que es la búsqueda de nuevos
microorganismos productores de antibióticos. Bueno, quizás está bien esto que nos deis alguna indicación. ¿Cómo podemos luchar el individuo, una persona normal? ¿Qué precauciones tenemos que tener para luchar contra esta resistencia a los medicamentos? ¿O no tenemos que hacer nada, simplemente seguir las indicaciones de nuestro médico? Eso ya es mucho. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es no presionar al propio médico a que nos prescriba un antibiótico, porque sí que es verdad que es uno de los factores que está más que demostrado que van en contra, porque muchas veces nosotros, como persona que ha enfermado, decimos, mira, es que quiero un antibiótico porque me duele mucho la garganta. Ya somos todos biólogos y decimos, necesito un antibiótico. Y no, una de las cosas que tenemos que evitar es eso, es reducir la presión para que el médico solamente nos los prescriba cuando realmente son necesarios. Obviamente el médico tiene también mucho que hacer, de no prescribirlos a diestro y siniestro, solo cuando son necesarios. Y luego, pues también es muy importante, por ejemplo, una vez que nos lo han prescrito, como he dicho antes, cumplir esa dosis. Sino también cuando vamos a la farmacia, muchas veces, sobre todo las personas muy mayores, porque yo creo que ha sido lo común, en plan, cuando vas a tu farmacia de confianza, a veces el farmacéutico, aunque no debería, te da un antibiótico. Pero la culpa no es solo de ellos, sino de que desde pequeños se nos debería inculcar un poco de noción de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal con este tipo de medicamentos. Y aquí voy a romper una lanza en favor del ciudadano, porque aunque aquí estamos hablando del mal uso que hacemos los propios ciudadanos, creo que también es importante matizar que no somos los únicos causantes de la resistencia a antibióticos, porque los antibióticos aquí lo estamos hablando desde el aspecto clínico, pero se usan en veterinaria, se usan en agricultura y también en los vertidos pueden ir antibióticos. Que estamos recibiendo antibióticos sin pretenderlo. Cuando uno ingiere carne que de una vaca que ha sido tratada con antibiótico, acaba ingiriendo el antibiótico, de alguna manera. En el caso de Europa tenemos suerte porque la legislación prohíbe terminantemente el uso de antibióticos para cebar a los animales, es decir, para que, digamos, estén más gordos y produzcan más. Pero vivimos en un mundo en el que se importan cosas y se exportan cosas. Entonces, cuando una carne de un país que no tiene regulado eso viene al supermercado, pues ahí está, al final estamos consumiendo y es una, digamos, lo que se conoce como One Health, una salud, en el que todo lo que hacen todos los sectores, no solo el ciudadano, va poniendo granito a granito a ese castillo de arena que es la resistencia. Volvamos al proyecto Micromundo. Según yo he leído en lo que estáis difundiendo, vais a ir o habéis empezado ya por institutos. ¿Y qué vais a hacer en cada instituto? Porque aquí no se trata solo de fomentar la resistencia a informar sobre la resistencia a los antibióticos, sino introducir a los jovencitos, futuros científicos o no científicos, pero introducirlos en el amor a la ciencia. ¿En qué consiste? Sí. ¿Qué es lo que hacéis? Efectivamente. En el proyecto, antes de que sucediera la pandemia, era exclusivamente presencial. Todo lo que hacíamos era divulgar en los institutos. Ya han comenzado 2 de los 4 institutos en los que estamos realizando la actividad, que han sido el IES García Bernal y el Leonardo da Vinci, el Calisto y Melibea. Y esta semana vamos a comenzar con Calisto y los estoy mezclando, perdón, es que son 4. Con Leonardo da Vinci de Alba de Tormes y con el Colegio Maestro Ávila. En los institutos lo que realizamos son 5 sesiones en las que no solo les introducimos el problema de la resistencia a los antibióticos, sino que realizamos con ellos un proyecto de investigación. Y no es un proyecto de investigación en el que les llevemos algo que sabemos que va a salir y cuyos resultados ya conocemos, no. Es un proyecto de investigación real y que además va a tener implicaciones futuras. Es decir, nosotros en la primera sesión les introducimos el problema, les contamos qué van a hacer y les damos un kit con ciertos elementos para que recojan tierra y con esa tierra, a lo largo de las distintas sesiones, vamos aislando diversos microorganismos y de esos microorganismos seleccionamos 16 y los enfrentamos a 2 bacterias que son como las sustitutas de 2 de las grandes bacterias multiresistentes que existen en la actualidad. Y con los resultados, todo eso, cuando vemos que alguna tiene actividad interesante y eso, pues lo que hacemos es que posteriormente en el laboratorio nuestros alumnos universitarios
lo que hacen es aislar esas bacterias, volverlas a probar y guardarlas en una colección de microorganismos del suelo que tienen actividad antibiótica. Y esto es un proyecto relativamente largo, son 5 o 6 sesiones, que es una sesión por semana o cómo es más o menos. Efectivamente, para dar una idea, nosotros, por ejemplo, en el caso del instituto en el que me encuentro yo para ayudar a mis compañeros, empezamos este viernes, luego tenemos otra sesión el lunes. Como este programa es grabado, casi vamos a ver un poquito fecha, sí, porque a lo mejor ya es pasado cuando lo guía, pero eso es irrelevante, ¿no? Pero cierto. Bueno. El día 3 de marzo comenzamos en uno de los institutos y a partir de ahí tenemos que dejar varios días porque las bacterias que sembramos necesitan tiempo de crecimiento y de incubación para que podamos ver resultados. Entonces, al final, usamos entre 2 y 3 semanas para poder llevar a cabo el proyecto. Yo estuve en la Casa de las Conchas y no sé si vosotros también estuvisteis allí haciendo la Expociencia, sí. Sí, nosotros pertenecemos al grupo de investigación de 2 de los coordinadores de Micromundo y trabajamos en antibióticos. Entonces, de una forma u otra, estamos muy relacionados con el proyecto. Claro, sois personas de hacer ciencia y divulgarla, que es algo que nos gusta mucho. Uh-huh. No sé si queréis comentar algo más. No sé, ha dicho María, por ejemplo, no sé, los oyentes, lanzamos una pregunta y te la hago a ti también, Guillermo. ¿Por qué crees que buscamos microorganismos en la Tierra? Porque en Micromundo lo que hacemos es tomar muestras de tierra y aislamos esos microorganismos y vemos si allí están los nuevos productores de antibióticos desconocidos que podamos usar posteriormente en clínica. Pues la respuesta es que en el suelo es un lugar muy hostil para las bacterias. O sea, hay los nutrientes que hay la humedad que hay los recursos que hay. Entonces, estas bacterias que habitan en ellos suelen ser las que mayor arsenal tienen de antibióticos para poder competir entre ellos. Entonces, es una estrategia inteligente el aislar esos microorganismos de ese suelo porque tenemos mucha mayor probabilidad de dar con el ir creando un espectro de antibióticos que además Correcto. Que además no solo son los antibióticos, también ahí teníais una presentación. Uh-huh. Ahora a ver si me viene a la cabeza de qué otro tipo de microorganismos se puede luchar contra los antibióticos. Con los antifúngicos, por ejemplo. De hecho, yo el TFG que hice el año pasado al terminar el grado en biología y con el que estoy continuando este año es un proyecto de investigación en el cual una de estas cepas que se aislaron un año en este proyecto por Ramón Santamaría, que es el jefe de nuestro laboratorio, el que lo dirige, pues se observó que tenía un potencial antifúngico muy grande. Entonces, bueno, esto un poco al margen porque los antibióticos son para bacterias y los antifúngicos para hongos. ¿Y qué importancia puede tener buscar nuevos antifúngicos? Pues bueno, en concreto yo, como hemos orientado esta investigación, es para poder luchar contra hongos fitopatógenos. Es que hablamos mucho de la infección bacteriana y la de hongos es... Sí, los hongos son los principales patógenos para las plantas y claro. En agricultura mucha parte de la economía depende de que en ese año el cultivo vaya bien y entonces muchas veces con una infección fúngica que tengas en el año ya... Claro, ahora mismo lo estamos viendo, hay infinidad de ataques a las plantas que tienen su origen en hongos. Correcto. Y había todavía, creo recordar, que se utilizó, sobre todo en Rusia y en los países del este, había una alternativa a los antibióticos. No recuerdo ahora mismo qué microorganismo era. ¿Qué otra alternativa hay a los antibióticos? Pues hay varias alternativas. Muchas de ellas no son una sustitución de los antibióticos, sino un acompañamiento. Es decir, los antibióticos se tienen que seguir utilizando. No queremos demonizarlos ni de lejos porque han sido un arma maravillosa. Pero hay que buscar otras herramientas que nos permitan acompañarlos y disminuir su uso. Algunas de ellas son los conocidos bacteriófagos.
que es atacar a la bacteria por medio de virus, pero también hay otras como por ejemplo péptidos antimicrobianos, hay metales y sobre todo vacunación. La vacunación creo que es algo que ha estado muy en boga en los últimos tiempos por motivos evidentes, pero no solo porque podamos vacunar contra ciertas enfermedades provocadas por bacterias, sino porque muchas veces ante una enfermedad vírica se da un antibiótico, pero si vacunamos a la población van a disminuir las infecciones víricas y la probabilidad de que se tengan que usar antibióticos. Porque muchas veces no es cuando tienes la infección vírica, si tienes placas o algún motivo de infección bacteriana que esté acompañando a la infección vírica, obviamente te tienen que dar antibióticos. Ese es el motivo porque a veces contra enfermedades víricas nos dan antibióticos porque realmente lo que están atacando es las bacterias que llevan asociado el proceso infeccioso del propio virus. Sí, aunque en otras ocasiones sí que es incorrecto, en plan, contra un catarro o contra una gripe no te puedes tomar un antibiótico. Bueno, pues yo creo que nada, desearos suerte, que lo vais a hacer muy bien y quizás ¿nos podéis dar alguna dirección web? La voy a poner yo, no obstante, en la promoción del programa, pero así una palabra web que pueda buscar fácilmente. Y también si en este año tenéis 5 institutos, pero si se quieren inscribir, ¿cuál es el mecanismo? Sí, pues podéis contactar con nosotros para lo que dice Guillermo, Nosotros, concrétalo en un... Sí, pues podéis encontrarnos en nuestra cuenta de Instagram, que ahí ya os podemos atender, que es Micromundo USAL. Y además, en Twitter también tenemos el Twitter que se llama igual. Y la web del proyecto, Micromundo USAL, con que lo pongáis ya la vais a encontrar, la primera entrada. Ahí es donde resumimos todo el contenido que vamos generando extra, digamos, con la divulgación y todos los posts que generamos. Eso todo lo vamos recopilando ahí y ahí hay mucho material. Porque además... en la web no solo hablamos de Micromundo, sino también divulgamos sobre temas relacionados de alguna forma u otra con antibióticos. Y ahí en la web hay un cuestionario de contacto y también los emails de los coordinadores del proyecto, que es donde se pueden poner en contacto con nosotros. Pues nada, pues ha sido un placer contar con vosotros y nada, yo como Guillermo Sánchez, el coordinador de este programa, pues lo despido y emplazo a la próxima convocatoria. Genial, pues muchas gracias. Ha sido un placer. Eureka, tu programa de divulgación científica. Destapamos los interrogantes que más te interesan. Eureka, los jueves a las 10 de la noche. Y en reposición, los sábados a las 8 de la tarde y los lunes a las 10 de la mañana. Eureka, el programa de divulgación científica de Radio Universidad de Salamanca. La ciencia, una búsqueda permanente por comprender el universo y todo lo que hay en él. Dirigido por Guillermo Sánchez.